siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre.
siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre.
siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Dios sigue junto a mí siempre. Dios sigue junto a mí siempre. Oh, no, no, no. Y aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como la del Padre, de gracia y de verdad. La bendición del Señor, gracias. Entonces, estaba anunciando, pero vamos a hablar un poquito sobre esa expresión que usaba Jesús, yo soy. Pero quisiera leer en San Juan para comenzar, capítulo 20, versículos 30 y 31. San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Imagínense que usted mira los evangelios y va a ver cantidad de milagros que figuran allí. El Señor hizo milagros de todas características, ¿no? Milagros que afectaron la naturaleza, milagros que afectaron el cuerpo del ser humano, milagros que afectaron la sociedad también. Hizo muchas señales y milagros. Pero dice que hizo tantas que no todas están escritas en el libro. O sea que Jesús hizo muchísimas cosas más, pero con las que se escribieron acá, alcanza para que podamos creer. Con las que quedaron acá en la palabra, alcanza para que podamos nosotros entender quién es y qué hace y qué puede hacer Jesús en cada una de nuestras vidas. Amén, hermano. Es importante que entendamos esto y por eso estas preguntas de Juan para los creyentes es para que reflexionemos quién es Jesús. ¿Y qué hago yo con lo que Jesús me da, me enseña? Con lo que Jesús me dice en su palabra. Cuando hablamos de esa expresión, los 7 yo soy de Jesús en Juan, tenemos que remitirnos primero al Antiguo Testamento para ver
o tener base de dónde viene esta expresión interesante. En el libro de Éxodo, vamos a leer allí en el capítulo 3, podemos leer, libro de Éxodo. Capítulo 3. Vamos a leer el versículo, podemos leer desde el versículo 11 en adelante para tener una idea. Es el llamamiento de Dios a Moisés. Acuérdense, hermanos, que Moisés era totalmente ignorante de quién era Dios. Se había criado en el ámbito de Egipto, se había criado con faraones, con la religión egipcia, y Dios le comienza a mostrar su camino a él, quién era, de dónde venía. No estaba muy familiarizado quién era este Dios que quería rescatar al pueblo de Israel. Pero en ese momento en que Dios, una vez que Moisés huye de Egipto, a causa de un conflicto que hubo, usted ya lo conoce, se presenta en un lugar donde Dios lo llama. Entonces comienza una conversación con él y le dice así, desde el verso 11 podemos leer: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Se presentó con el nombre, ¿no? Yo soy, me envió a vosotros. Moisés estaba en la encrucijada. ¿Quién soy yo para ir y servirte, Señor? ¿Quién soy yo para hacer algo? Había tenido una situación difícil en Egipto, había huido, estaba pasando por un momento difícil. Dios lo llama y le dice: yo te voy a usar a vos. Pero él dice: ¿quién soy yo? Bueno, dice: ve, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y seguía la consulta de él. Las señales que yo voy a sacar al pueblo de Israel, lo voy a sacar con poder, pero tienes que ir en mi nombre. Entonces la pregunta es: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Dile al pueblo. Y le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. El pueblo de Israel había conocido a Dios, o tenía algo de conocimiento desde Abraham, por supuesto. Acuérdense que Abraham había estado algunos tiempos antes allí. Y esto nos muestra a cada uno de nosotros los propósitos que Dios tenía con Israel. Dios quería liberar al pueblo para hacerlo un pueblo fuerte, pero también para que sea un pueblo santo, que busque de su presencia y que pueda honrar al único Dios vivo, real y verdadero. Ese era el propósito de Dios: preparar un pueblo. Desde que Dios llamó a Abraham, Dios quería eso del pueblo. Dios quería que ese pueblo se apartara para Él. Que ese pueblo fuera el pueblo depositario de las enseñanzas, de los mandatos que Dios quería darle. Moisés fue el elegido. Fíjese que
Jesucristo se presentó en Juan con esta misma y interesante expresión en varias oportunidades. Y es donde nosotros podemos hablar un poco cuando Jesús habla de sí mismo. Y en una frase interesante el Señor le dice a aquellos que estaban preguntándole quién era, dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Medio como que no se conjuga bien los verbos, ¿no? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Bueno, un poco para entender la expresión yo soy, muchos de ustedes ya la conocen, en el hebreo no existe esa conjugación pasado, presente y futuro. La expresión yo soy significa yo fui, yo soy y yo seré. Entonces cuando Jesús dijo, cuando el Dios le dice a Moisés, yo soy, le estaba diciendo quién era Él. Y si lo traducimos, lo parafraseamos un poco, significa el eterno, porque eso es eternidad, ¿cierto? Ayer, hoy y por siempre. Dios fue, es y será. Dios tuvo poder, Dios tiene poder y Dios tendrá poder. Dios sanó enfermos, Dios sana enfermos, Dios sanará enfermos, porque Él tiene poder. Y esa es la ventaja que tenemos en conocer a Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, pasó algo parecido, no hubo un reconocimiento de los líderes espirituales de la época. Todas las señales se dieron. Y por sobre todas las cosas, los milagros y maravillas que el Señor hizo, dejó atónito a todos. Pero aún así, no creyeron. Y Cristo se presenta en el Evangelio de Juan. Dicho sea de paso, el Evangelio de Juan es un evangelio muy, muy interesante. El 80% de Juan es único, o sea, no está en los otros evangelios. Es un evangelio mucho más biográfico que los otros evangelios. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas son descriptivos de acciones del Señor ante la multitud, la gente. Juan es más personal, hay mucho trato con personas, ¿has visto? Jesús y Nicodemo, Jesús y la samaritana, Jesús y Natanael. Es decir, había más trato personal con las personas. Y es muy interesante, Juan lo mira a Jesús como discípulo amado y ve esas cosas que los otros evangelistas, por supuesto, no vieron porque tenían otra óptica, otra visión, estaban viendo la multitud, los milagros del Señor, las cosas que hacía. Juan veía cómo accionaba Jesús con la gente. Y nos muestra, ¿cierto? Y eso es lo lindo de los evangelios, nos muestran un Cristo completo. No se contradicen, sino que nos muestran un Cristo completo. ¿Cómo era Jesús? Vamos a mirar un poquito sobre esto que es tan interesante y por eso le invito a abrir la Biblia en San Juan 6:35, Evangelio de Juan, capítulo 6. San Juan en el capítulo 6, versículo 35. Y dice así el Señor: Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Las dos cosas, ¿no? Yo soy el pan de vida, pero es un pan que alimenta, pero le sumó también que si alguien tiene sed, Cristo se lo va a dar. El ser humano puede resistir semanas sin comer y empieza a tener problemas su organismo, ¿cierto? Ahora, sin beber, pocos días. El 60% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, por esa razón es que
el Señor les dijo claramente: yo soy el pan de vida. El pan siempre ha sido esencial en la humanidad. Los emperadores romanos, para congraciarse con la multitud, le regalaban pan, para saciar el hambre. El primer grano que el ser humano comienza a procesar para comer era el trigo silvestre, en Turquía, en la época de los patriarcas seguramente. Era importantísimo el pan. Y Cristo se presenta a ellos como el pan de vida. Mire la diferencia. Cualquier pan a nosotros nos da alimento, nos da ayuda ¿a qué? A vivir. Pero la diferencia entre el pan que comemos y que después vamos a tener más hambre para seguir comiéndolo, es el pan de vida, que es Jesús. El pan de vida que alimenta nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, para que podamos vivir congraciados con Dios, no alejados de Él. Y para estar con Él debemos comer de ese pan. Más adelante el Señor, en el verso 48, léalo allí, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué pasó? Murieron. Vuestros padres comieron ese pan y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que le dé de comer no muera. Amén. Pero murieron. Es Jesús. La que Cristo nos ofrece. Dice aquí la palabra del Señor: es la luz de la vida. Y por esta razón, a diferencia de las religiones, de las cosas que se enseñaban, y aun cuando estaba Jesús, Él se presentó como Él, la luz del mundo, y no cualquier luz, sino la luz de la vida, para que el hombre pueda funcionar en esta vida guiado por esa luz, es decir, en los caminos correctos. Capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Aquí todos los verbos que se usan en estas expresiones, entrar, beber, comer, es igual a fe, a creer, ¿cierto? Son sinónimos. Porque si Él se manifiesta a mí y dice: yo soy la puerta,
y es muy interesante la comparación alegórica que hace el Señor, en la puerta solo podemos hacer una sola cosa. ¿Qué podemos hacer en la puerta? Abrir y cerrar. Y cuando dice el Señor que Él se presenta como yo soy la puerta, está dando a entender que puede haber 1.000 millones de puertas en la tierra, pero Él es la puerta de entrada para la salvación del hombre, para el cielo. ¿Me entiende, hermano? Es decir, porque Él dice claramente ahí en su palabra, verso 10, versículo 9, dice, el que por mí entrare será salvo. O sea, Cristo se presenta como esa puerta de entrada a la presencia del Señor. Muchas veces los creyentes olvidamos un poco quién es Jesús. Y le quiero decir, voy a hacer una pausa porque históricamente hablando, hermanos, se ha querido minimizar la obra de Jesús. Los primeros problemas que tuvo la cristiandad en los primeros siglos del cristianismo fue reconocer si Jesús era Dios hecho hombre o era un simple hombre dado por Dios. Y así surgieron